Hermanos míos, dice Santiago, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Qué lenguaje tan tremendo el de Santiago, qué manera de enfrentar la realidad nuestra. Digo nuestra porque esto nos incluye a todos nosotros. Hoy nos habla Santiago del problema de la lengua y empieza con una advertencia. Hermanos míos, se les habla con amor. Él se apropia a los hermanos, son suyos. Hermanos míos, como llamando la atención. Hey, escúchenme. No os hagáis maestros muchos de vosotros. No intenten eso con tanta facilidad. Es como aquel que aspira al ministerio porque su papá, su mamá tenían deseos de que tener un hijo pastor, un hijo misionero o una hija misionera. Y bueno, seguidos por ese sentir, ya quieren ser pastores. Que porque se emocionaron en una predicación, pues ya quieren ser predicadores. El querer ingresar al ministerio de tiempo completo sin ser llamado es tan peligroso como querer meterse entre las patas de los caballos. Se necesita tener llamamiento, se necesita tener don de Dios para entregarse a este tipo de cosas. Porque el que habla, aquel que ocupa un púlpito, adquiere un grado de autoridad dentro de la iglesia. Es una persona que va a conducir a otros y que va a aconsejar a otros. Y es muy importante que la persona sepa de qué está hablando y tenga control en su ser, tenga control en su mente, tenga control para hablar, para usar su lengua. De otra manera, en lugar de ser de edificación, ser de bendición en la obra de Dios,
puede ser usado como una arma letal que va a destruir muchas vidas. Debemos tener mucho cuidado con esto. Y Santiago recomienda que cuidado con aspirar a algo así sin ser llamados. Entonces hoy hablamos del problema de la lengua. Tiene que ver con el hablar. La habilidad de hablar es una bendición que Dios ha conferido a los seres humanos, nada más. Bueno, a veces decimos hablas como perico. Un perico habla, pero solamente emite sonidos que escucha, y un animalito así pues ni siquiera entiende lo que dice, lo que habla, porque es un ser irracional. Pero los seres humanos sí se nos dio ese don de hablar, de comunicarnos, la capacidad de comunicarnos, lo cual es una gran bendición, es una gran habilidad que viene de Dios, que solamente nos ha dado a nosotros, los seres humanos, para comunicarnos. Pero aquí se nos recomienda que tengamos cuidado en cómo hacemos uso de ese don. Debemos tener cuidado. Cómo hablamos, pues nuestro hablar podría ser para edificación o podría ser para destrucción. Ahora, el problema en sí no consiste en este miembro pequeño que llamamos lengua. Esto no es en sí ni bueno ni malo, simplemente es un miembro en el cuerpo humano. Sin él no podríamos proferir palabras. La lengua es muy importante para hablar y para dominar también cualquier tipo de idioma, si se cuenta con una lengua adecuada también, por cierto. Hay quienes intentan aprender otro idioma, y si la lengua no es la adecuada, es muy gruesa, es difícil para la persona aprender a dominar otro idioma. Pero sí, se puede. El problema aquí entonces no es este miembro pequeño que tenemos dentro de la boca, sino con lo que la mueve para hablar. Detrás de la lengua está la mente, está el cerebro, y detrás del cerebro pues está la personalidad, la persona misma, el yo, el ser. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Y esto es lo que hace hablar a la lengua, la activa. Después de todo, el Señor Jesús nos enseña en Mateo 12 que es de la abundancia del corazón que habla la boca. La boca no puede decir nada que no haya en el corazón del hombre. Y dentro del corazón del hombre puede haber tanto cosas buenas como malas. Y mayormente hay más cosas malas que buenas, tristemente. Entonces, de todos modos, Santiago usa aquí la analogía de la lengua para hablar del problema que tenemos para controlar nuestra manera de hablar y nuestro ser también. Él ya nos había advertido en el versículo 19 del capítulo 1 que deberíamos ser prontos para oír y tardos para hablar. Ahora Santiago toma de lleno el tema de la lengua y lo hace por medio de varias ilustraciones. Él hace uso de varias metáforas para ejemplificar aquí su enseñanza, su advertencia, su consejo. Hermanos, tengan cuidado para hablar. Tengan cuidado. Dice, porque uno puede ofender cuando habla. Y solamente la persona que es perfecta, el hombre que es perfecto, no ofenderá en palabras. Entonces ahora comienza Santiago advirtiendo del peligro de hacernos maestros, pues los que desempeñamos tal don o tarea estaremos sujetos a un juicio más estricto que los que no recibieron tal encomienda de predicar o de enseñar.
cuando un servidor y aquellos que nos dedicamos a la enseñanza, a la predicación, estemos dando cuentas delante del Señor y Él tenga que dar su veredicto final con respecto a nuestra actuación, desempeñando el don que nos dio. Bueno, ninguno de ustedes va a estar ahí. Ustedes no tendrán que responder por nosotros. De hecho, tendremos que dar cuenta, porque de toda palabra ociosa, incluso que salga de nuestra boca, tendremos que rendir cuentas también. Y bueno, pues qué bueno que ustedes no van a estar en mi lugar, porque es un compromiso bastante grande. Estaremos sujetos a un juicio más fuerte, más pesado, más grande que a los que no recibieron ese don. Bueno, entonces la lengua de un maestro puede causar gran destrucción en la vida de otros. Puede ser de bendición, puede ser de edificación espiritual, pero qué importante es que los que estamos dirigiendo congregaciones, como un servidor, estemos muy al tanto de cómo participan aquellos que, pues, que tienen el llamado de instruir al pueblo de Dios, también con nosotros los pastores. Y es muy importante que desempeñemos bien nuestra función al respecto. No podemos permitir que se haga mal uso del púlpito, no es posible. Para empezar, a cualquier persona extraña no se le puede permitir que pase. El apóstol Pablo nos hace ver que aquellos que son nuevos en el Evangelio deben ser instruidos primero y deben gozar de cierta experiencia en la palabra también para poder instruir a otros. En el caso de aquellos que son llamados a ser pastores, al obispado, buena obra desean, pero es necesario que cumpla con los requisitos y uno de ellos es no ser neófito. Y un neófito es una persona que no tiene experiencia, tal vez tiene las mejores intenciones, pero si no tiene el conocimiento y no tiene la experiencia, es preferible que espere hasta que reciba el entrenamiento adecuado. Luego, hay personas que aunque ya tengan tiempo en la enseñanza, en la predicación, en la obra, en la iglesia, el momento en que empiece a desviarse la mente y el corazón, y en lugar de predicar palabra de Dios, se promueven a sí mismos o hacen uso de este medio del hablar para solamente sacar sus emociones encontradas que tienen a veces, sus frustraciones, sus enojos, pues ahí ya no hay edificación, no tiene caso permitir que se siga participando, que tal persona sigan participando. Entonces, es nuestro deber como pastores estar al tanto de eso para que la iglesia reciba edificación. Se va a dar un mensaje de la palabra es porque se van a meter a la palabra y esta recomendación yo doy a todos mis hermanos que comparten conmigo el púlpito en la iglesia Belén. Siempre les doy esta recomendación. No hablemos de nosotros mismos, no nos pongamos a promover nuestra persona, ni a presumir a nuestra familia, ni estar promoviendo personas. Lo que debemos promover es la palabra de Dios. Dios debe tomar el lugar preeminente en la predicación. Nuestros estudios que damos deben estar centrados en la palabra de Dios, en nuestro Señor Jesucristo, y deben tener el propósito de edificar y dar gloria al Señor, pero no promovernos nosotros, ni a nuestra familia, ni nuestras experiencias y quién sabe qué tanto, no. Debemos meternos, yo les digo, hermanos, métanse a la palabra de Dios, medítenla cada día. Cuando van a predicar, si van a dar una predicación sobre algún texto de la palabra de Dios, métanse a ese texto,
desbaraten el texto, desarmen el texto, estudien, analicen el texto, váyanse a la raíz etimológica de cada palabra y estudienlo en su contexto que hay alrededor del pasaje que van a predicar. Si no lo entienden, lean todo el libro, y si no entienden todavía, lean toda la Biblia, pero céntrense, métanse a la palabra de Dios para que haya edificación. No estamos aquí para sacar nuestras emociones, nuestras frustraciones y estar hablando de nosotros. Tenemos que predicar solamente la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el problema en realidad? ¿Cuál es el problema al ejercer el don del enseñar cuando hablamos? Bueno, Santiago nos dice que podemos ofender. Y solamente una persona madura, solamente un hombre perfecto ya no ofende en palabras. Pero ¿de qué maneras podemos ofender? Bueno, hay dos maneras en que podemos ofender. A veces la ofensa es necesaria, a veces sí es necesaria, por ser fieles a la palabra. El Evangelio en sí mismo trae ofensa a la carne, porque el Evangelio agrede nuestra manera de pensar y agrede nuestra manera de vivir, irrumpe en nuestras fantasías y en nuestro pecado y lo desbarata. Entonces eso causa cierta incomodidad, eso causa molestia, eso causa enojo. Entonces a veces la ofensa es necesaria por ser fieles al registro divino, a la palabra de Dios. Pero a veces es causada por el hablar incorrectamente. A veces es causada por nosotros mismos, porque no nos metemos bien a la palabra de Dios, porque lo hacemos para promovernos a nosotros mismos, porque lo hacemos para quedar bien con otros, no queremos ofender a nadie. Eso es un problema, el querer hablar de tal forma para no ofender a nadie, quedar bien con la gente. Bueno, pues yo he tenido la experiencia de que después de un sermón, eh, no ha sucedido aquí, ¿verdad? Pues sí sucedió en una iglesia allá en la frontera. Me acuerdo que terminé de predicar, saludé a los hermanos a la salida que se iba, y una hermana se me acerca y me dice: ¿sabe qué? A mí no me gustó su sermón. Y precisamente predicaba yo sobre el sermón del monte. Le dije: hermana, yo solamente estoy repitiendo lo que el Señor Jesús dijo. Si no le gusta, entonces su afrenta es con el Señor y no conmigo. Su problema no es conmigo. Su problema es con el Señor, y además quiero que sepa que yo soy predicador de la palabra de Dios y no es mi intención agradar al ser humano cuando predico. Si esto le molesta, lo siento, pero es lo que tengo que hacer. Tengo que predicar la palabra de Dios. Y hermanos, aunque no quiera uno, lo va a hacer. Pero sí es cierto que a veces ofendemos porque lo hacemos de manera incorrecta. Entonces, tengamos cuidado con esto. ¿Quién es el único que no puede ofender en palabra? Bueno, pues es el varón perfecto, dice Santiago. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Y quién es el varón perfecto? Me tomé ahí la cosa de analizar esta palabra en su idioma original. Y esta palabra significa maduro, completo, perfecto. Maduro, completo, perfecto. Cuando hablamos de perfección aquí, no estamos hablando de ausencia total de defectos, de problemas en una persona. Cuando el Nuevo Testamento usa esta palabra, normalmente está diciendo que esa es una persona experimentada, es una persona que ya no le falta nada, es una persona completa, es una persona con experiencia,
y es una persona madura. Eso es lo que quiere decir más bien el significado de ese término griego que hay ahí. Entonces, ¿quién de nosotros ha llegado a tal madurez para no ofender en palabra? ¿Quién de nosotros ya es perfecto? Bueno, pues un servidor no se siente así. La verdad no me siento perfecto, gozo de cierta experiencia, pero no creo haber llegado todavía a ese grado. Entonces, he aquí un gran problema. Que si la mayoría de nosotros no hemos llegado todavía a esta perfección, no hemos llegado todavía a este grado de madurez que dice Santiago, entonces la mayoría de nosotros seguimos ofendiendo y vamos a ofender de manera incorrecta cada vez que hablemos. No siempre, pero sí ocasionalmente lo haremos. Y aquí pues hay un gran principio que nos enseña Santiago. Y es que el que tiene control para dominarse al hablar puede refrenar también todo el cuerpo. Entonces, ¿quieres tú saber qué tanto peligro hay con una persona con la cual te quieres relacionar y te quieres llevar bien? Debes tener mucho cuidado con eso. Porque si esa persona no tiene control para hablar, no tiene la capacidad de medir sus palabras y controlar sus emociones, así como es incapaz de refrenarse, controlarse para sacar sus emociones, esa persona está demostrando que en otras áreas de su vida tampoco es capaz de controlarse, incluyendo el cuerpo. Esta persona puede caer en el pecado más escandaloso, esa persona puede caer en el pecado más ruidoso, más grosero, y todo lo que haya dicho le va a caer encima, va a venir en su contra y va a causar daño. Entonces debemos tener mucho cuidado con personas así, pero más que eso, debemos tener cuidado con nosotros mismos. Vigilar nuestra manera de actuar, vigilar nuestra manera de hablar, cómo nos conducimos, cómo hablamos, cómo nos expresamos, qué tanta capacidad tenemos de frenar a tiempo nuestra lengua. Eso dice mucho de nosotros. Entonces, hay aquí que nos muestra este principio Santiago, para conocer a las personas y saber cómo conducirnos con ellos y también hasta dónde debemos llegar con ellos, porque si no tienen control para expresarse, para hablar y frenar sus emociones, sus sentimientos, bueno, esta persona puede caer en el pecado más grave también. Bueno, pues aquí está. Santiago usa tres metáforas para hablar aquí, para mostrar su enseñanza, para darnos su advertencia. Y bueno, nos habla aquí de los caballos, ¿verdad? Nos habla de los barcos, y nos habla de toda naturaleza de bestias que han sido domesticadas, que han sido domadas, pero dice la lengua es peor que las bestias, es peor que los caballos, es peor que un barco, es más difícil dominar la lengua que dominar cualquier cosa de estas. Bueno, pues ya ven que los caballos con un pequeño freno que se le pone en la boca, el que lo conduce lo dirige por donde quiere. A pesar de ser un animal tan fuerte, ¿verdad? Tan poderoso, con esos músculos, ¿verdad? En sus piernas y su cuello, que es capaz de hacer cosas tremendas. Es un animal que así con toda su fuerza es controlada por un pequeño freno, ¿verdad? Por el que lo maneja, el que lo jinetea. Un barco, ¿verdad? Hay barcos, los barcos son enormes, hay
hay barcos de más de 100 metros de largo, ¿verdad? De eslora, tienen tanto tonelaje, ¿verdad? Y pesan tanto y son tan grandes y cargan tantas miles y miles de toneladas. Y con un pequeño timón es suficiente para conducirlo por donde se quiere. Igual, dice Santiago, toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y han sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede tomar la lengua, que es un mal que no puede ser frenado, llena de veneno mortal. Le suena hasta grosero aquí Santiago, ¿verdad? Bueno, recordemos que el mismo Señor Jesucristo sonó grosero en ocasiones, pero Él simplemente denunció la verdad que notó en la vida de los escribas y los fariseos, que era la hipocresía, y pues les llamó de la peor manera, generación de víboras, sepulcros blanqueados, gente mentirosa. Es más, les dijo hijos de Satanás, ustedes no son hijos de Dios. No presuman que son hijos de Dios, ustedes son hijos del diablo y los deseos del diablo quieren hacer. Y así como él es de asesino, ustedes también son de asesinos. Bueno, pues así hablaba Santiago también. Les decía en uno de mis devocionales pasados que, pues aunque Santiago y sus hermanos no creyeron en el Señor cuando eran niños y eran jóvenes, ya cuando el Señor ha resucitado, ¿verdad? Ellos han creído en Él, ellos han admirado al Señor Jesucristo y aún así, aunque no creían en Él, antes de todos modos Él influenció sus vidas. Y cuántas pláticas no debieron tener Jesús y sus hermanos y ellos debieron haber aprendido de Él. Recuerden ustedes que a la edad de 12 años Él ya tenía conciencia de quién era. Cuando se extravió de sus padres y no lo encontraban por todos lados, Él estaba en el templo dialogando con los sabios de la nación y los tenía a todos en jaque ahí confundidos porque no les cabía en la cabeza cómo este niño adolescente, este adolescente de 12 años apenas, podría tener tanta sabiduría. Y él mismo les dice a sus padres adoptivos, ¿verdad? Porque me andaban buscando por otros lados, que no saben que en los asuntos de mi padre me conviene estar, en las cosas de mi padre me conviene estar. O sea, no era un niño que andaba relajeando y corriendo para acá y para allá, perdiendo el tiempo nada más con su celular y su tablet, ¿no? Él estaba interesado en las cosas de Dios. Y bueno, él tenía conciencia. Si él a esa edad ya tenía, imagínense ustedes. No sabemos a qué altura murió José, pero se intuye que José, su padre adoptivo, murió a una edad no muy avanzada. Y bueno, de acuerdo a la cultura judía, el hijo mayor era el que tomaba el lugar del padre para ver por la familia. Entonces Jesús era el hermano mayor y era el responsable de llevar el alimento a su casa ya a muy buena edad. Entonces debieron verlo a él como una persona ya de respeto en la familia, el hermano mayor, el consejero. Imagínense tener a Jesús de hermano mayor y de consejero. Bueno, qué dicha tuvieron esos muchachos, ¿verdad? Sus hermanos en la carne. Y ya sabemos que por lo menos dos de ellos aparecen aquí en las escrituras escribiendo libros, como es el caso de Santiago, Jacobo, que es el mismo, y de Judas, quien escribiera el penúltimo libro de la Biblia, la penúltima epístola de la Biblia, que lleva su nombre, siendo uno de los hermanos de Jesús. Pero bueno, pues aquí tienen el problema, hermanos. Santiago usa estas metáforas y nos habla aquí de cuánto daño puede causar la lengua.
Se ha domado todo tipo de bestias, hasta serpientes se han domado. Hay personas que duermen con serpientes porque están domesticadas, las tienen desde pequeñas. Bueno, aunque yo no sé si se pueda confiar en una serpiente, ¿verdad? Se habla de una serpiente de esas enormes, ¿verdad? Como hablar de una boa o un pitón, ¿verdad? Que notaba la dueña, parece ser que era mujer, que cuando se acostaba, la serpiente se desenroscaba y se acostaba a lo largo de ella. Era una cosa que ella no había visto antes, entonces fue a preguntar a un conocedor de serpientes, víboras, por qué lo hacía. Y bueno, pues ya le dijo a esta persona, lo que pasa es que este animal lo que está haciendo es midiéndola para ver si ya le cabe en su vientre. Entonces, mejor deshágase de ella porque cuando menos lo empiece la va a triturar y se la va a tragar, se la va a comer. Bueno, ¿qué tanto debemos confiarnos de una serpiente? Vaya ahí la metáfora también, ¿verdad? Que quien tenga también instinto de serpiente te va a medir también y tarde que temprano te va a apretar y te va a devorar, te va a tragar. Ten cuidado, nunca te confíes ni de una serpiente ni de nadie que tenga espíritu de serpiente porque va a hacer de ti lo que quiera. Cuidado. La lengua puede causar mucho daño. Ya ven cómo estoy usando mi lengua. Puedo ofender y ojalá que no lo esté haciendo, no lo hago intencionalmente. Simplemente estoy describiendo las cosas aquí, haciendo uso de las metáforas que usa Santiago y habla de las serpientes también. Pero dice la lengua, y sí hay serpientes que se han domado, pueden agarrar en las manos, te los enredan en tus brazos, en el cuello, no te hacen nada. Pero nunca te confíes de la lengua, nunca te confíes. Porque la gente te observa y tú hablas y dices y te sacas todo lo que hay dentro de ti, no sabes que alguien te está considerando nada más. Y un día te vas a llevar la decepción de las decepciones. Cuidado con ello. La lengua es muy peligrosa. Dice el versículo 5, así también la lengua dice que es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Es muy pequeñita. Es uno de los miembros más pequeños del cuerpo, pero se jacta de grandes cosas, como presume, ¿verdad? Aquí dice, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. ¿Qué tanta lumbre se necesita para incendiar toda una selva, un gran bosque? Lo único que necesitas es una pequeña chispa, nada más. Una pequeña chispa. Todo lo que necesitamos para hacer una gran hoguera. Y la lengua eso es un miembro pequeñito, dice, pero pueden incendiar a toda la creación misma. Es terrible este miembro. Y aquí la describe Santiago así, es un fuego, es un mundo de maldad. En el versículo 6, es un fuego, es un mundo de maldad, contamina todo el cuerpo, es decir, todo el ser, inflama la rueda de la creación. Dicen los eruditos que una mejor traducción es inflama todo el curso de la vida. Parece ser esta una mejor traducción. Inflama todo el curso de la vida. Y ella misma es inflamada por el infierno. Es una manera de decir que es influenciada por el mismo demonio, por el mismo diablo. Él está constantemente intentando seducirnos a decir cosas que no debemos decir,
a pensar de tal manera que no, como no debemos pensar, y a hablar de tal manera que no debemos hablar. ¿De dónde vienen estos malos sentimientos? ¿Quién los provoca en nosotros? Bueno, pues es el enemigo de nuestras almas, es el enemigo de Dios, es el enemigo de Cristo, es el enemigo de la iglesia. Y él quiere lastimar la obra de Dios, quiere destruirla. Pero esa es la lengua. ¿Qué manera de describirla en Santiago? Un fuego, un mundo de maldad, es algo que contamina todo el ser, todo el cuerpo, y que también inflama la rueda de la creación, es decir, el curso de la vida del hombre, y ella misma es inflamada por el infierno. Qué difícil es controlar la lengua. Y yo me pongo a pensar en mí mismo, ya pues ya ni ganas tengo de criticarle a usted porque tengo suficiente conmigo y me reprendo a cada rato y digo, ¿cómo es posible? ¿Por qué hablé así? ¿Por qué dije tal cosa? Luego me arrepiento y cuando se me enerva así el espíritu, ¿verdad? Me molesta algo, es muy fácil que salga una palabra incorrecta de mis labios. Ahora no les estoy diciendo que esté diciendo groserías o que esté sacando palabras obscenas de mi boca, no, pero sí les digo que sale ese mal sentir. No necesitas usar abiertamente una palabra obscena para sacar el mal sentir de tu corazón. Date cuenta cuando vas manejando y alguien se te atraviesa o alguien que ya brincó la luz verde y no se mueve, está jugando con el celular. Es muy fácil pensar en ese momento sin decir una grosería. Bueno, y ese animal que espera para moverse, mira nada más qué persona tan bruta, mira, está jugando con el celular, eso a mí me pone mal. Si veo que una persona ya brincó el verde y está por estar metido en el celular, no se da cuenta que ya brincó la luz verde y yo quiero avanzar, es muy fácil pensar así. Muchas veces me he reprendido por hacerlo. Si estoy parado en alto, muchas veces el cristal de mi carro, el parabrisas está limpio, no necesito que me lo ensucien con esa agua lodosa que le ponen los limpiaparabrisas, ¿verdad? Y cuántas veces en mi corazón siento cosas feas contra ellos. Y le digo, hey, deja mi parabrisas, respeta, no te estoy pidiendo el servicio. Ahora sé que legalmente es incorrecto que alguien te dé un servicio que no solicitas, eso es contra la ley, es ilegal lo que hacen estas personas. Pero ¿qué derecho tengo yo de lastimar a alguien, de ofender a alguien con mi boca, con mi lengua, porque hace algo que no me gusta, porque no es de mi agrado? Me ofendo. Bueno, usted dirá, ay hermano, pero es usted pastor, no debe usted ser así. Lo mismo me he reprendido tantas veces, pero soy honesto. Quiero ser transparente con usted. Usted no está viendo un santo. Soy santo en Cristo y gozo de una posición que no merezco, pero soy de carne y hueso como usted y fácilmente peco con mi mente y peco con mi lengua. Y aunque no diga palabras obscenas y critique yo a aquellos que se atreven a usarlas, el sentir del corazón viene siendo lo mismo. Entonces debemos tener cuidado con eso, hermanos, y vigilarnos más. Porque dice el versículo 8, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal de usted, que no puede ser refrenado y además está lleno de ¿qué? De veneno mortal. Si tú le dices algo a alguien así, oye, es que tu lengua está llena de veneno mortal, lo vas a poner mal. Lo vas a poner mal. Lengua vivípeda, lengua venenosa. Bueno, pues es muy bíblico el lenguaje, lengua venenosa, lengua llena de veneno mortal. Te compara a una serpiente prácticamente, ¿no? Que tiene esas bolsas de veneno
en su boca y que cuando te clava los colmillos te lo inyecta. Pues esta es la idea. Esta es la idea. A veces somos peores que serpientes. Debemos tener mucho cuidado con eso, hermano, porque ofendemos a Dios. No puede ser frenada y está llena de veneno mortal. Pero ¿saben qué? Les tengo una noticia. Nosotros no podemos frenar la lengua, pero Dios, en su gracia, sí puede. Es cuestión de estar alertas nada más. Es cuestión de estar despiertos espiritualmente, estar en guardia contra nosotros mismos. Suena paradójico este lenguaje. ¿Cómo puedes estar en guardia contra ti mismo? Sí, porque el problema somos nosotros, no son los demás. Ellos solamente detonan el problema en nosotros, pero el problema lo tenemos nosotros. ¿Se ha preguntado usted por qué se enoja tanto? ¿Se ha preguntado usted si alguien tiene la capacidad de hacerle enojar? ¿Nos pueden obligar a enojarnos las personas? Obvio que no, ¿no? Ni el mismo diablo te puede hacer enojar. Nosotros nos enojamos porque nos encanta enojarnos, nos gusta enojarnos, disfrutamos hacer corajes, berrinches, aunque nos haga daño, lo disfrutamos y debemos tener cuidado con ello. Pero si nosotros no podemos, hermanos, hay alguien que sí puede y ese es nuestro Dios. Gracias a Dios por su gracia, hermanos. Él sí puede lograrlo en nosotros. Es cuestión de estar alertas, estar orando constantemente y decirle, Señor, como dijo David, pon un guarda a mi lengua. Pon un centinela ahí a mi lengua para que cuando esté a punto de desatarme otra vez y decir cosas que no debo, yo pueda controlarla. La lengua contamina, hermanos. El mal hablar, como el chisme, la mentira, jurar falsamente, tienen el poder de echar a perder las cosas, manchar y corromper el carácter moral completo de una persona. Este comentario está en la Biblia de Ginebra y me gustó, por eso los paso al costo, lo puse tal como dice en la traducción. Dice el mal hablar, como el chisme, la mentira, jurar falsamente, tienen el poder de echar a perder, manchar y corromper el carácter moral completo de una persona. ¿Saben ustedes a cuántos siervos de Dios han despedido por un chisme? ¿Sabe usted a cuántos siervos de Dios han hecho fracasar en el ministerio? Personas con una lengua fuera de control. Y ya una vez que las cosas salen, ya no se pueden regresar. Podemos lastimar de por vida a una persona, podemos corromperla completamente. De la idea aquí también puede echar a perder, corromper el carácter moral completo de una persona. Una sola palabra mal dicha. Algo que alguien se imaginó, algo que alguien se inventó por ahí, que interpretó muy a su manera y la lanza con otros y los otros lo reciben. Bueno, esto ha pasado y les estoy hablando aquí, sí les hablo de experiencia, hermanos. ¿Cuántas personas hay que se prestan a ser usadas por el enemigo, por el diablo, y meten en problemas a otros hermanos, incluyendo a siervos de Dios? A un servidor le ha pasado. Entonces debemos tener cuidado con ello, porque Dios va a llamar a cuenta a aquellos que lo hagan, que no se midan para hablar. Y bueno, pues se puede usar aquí de dos maneras, este mal hablar, hacer chisme, hacer cosas así. Dicen los versículos 9 y 10, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos
a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Y de Santiago, hermanos, esto no debe ser así. No dice que no puede ser así, pero sí, no debe ser así. Es incorrecto, es incorrecto. Bendecir a Dios, maldecir a los hombres, no es bueno, no es bueno. ¿Por qué razón no es bueno maldecir a los hombres? Bueno, porque están hechos a la imagen y semejanza de Dios. Ellos están hechos a semejanza de Dios. Cuando nosotros tratamos mal al hombre, estamos agrediendo la semejanza de Dios que hay en ese hombre, porque Dios nos hizo a su semejanza. Entonces, no tenemos derecho de agredir a nuestros congéneres hablando de una manera tan cruel, ¿verdad? Hacia ellos. Debemos tener mucho cuidado porque podemos estar ofendiendo tremendamente a nuestro Dios. Yo espero que esto nos ayude, hermanos, a tener más conciencia de cómo nos expresamos, de cómo hablamos con el esposo, la esposa, los hijos, ¿verdad? Que a veces somos demasiado crueles con nuestros hijos y decimos, es que son mis hijos y ellos me tienen que aguantar, ellos tienen que soportar. Sí, pero eso no nos da licencia de ser groseros con ellos. Debemos ser respetuosos. Recordemos que nuestros hijos también fueron creados a semejanza de Dios y tenemos que tratarlos bien. A veces tenemos que corregir, pero esa corrección se da en amor. Pero ¿cómo podemos nosotros bendecir y maldecir al mismo tiempo? Y nos pone aquí otras metáforas, Santiago, para entenderlo. Nos habla aquí de la fuente. Si una fuente por la misma abertura es capaz de aventar agua dulce y amarga a la vez, dice no. Luego usa en el caso de la higuera. ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid? ¿Podría producir higos? No. Imagínese usted de que un árbol de mango estuviera colgado una calabaza de sus ramas. Bueno, sucede si es que la guía de la calabaza se sube al árbol de mango, ¿verdad? Pero imagínese usted que de un mango sin guía de calabaza esté pegada ahí una calabazota ahí, una rama. No, pues, no. Ahora nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Ahora somos hijos de Dios. ¿Cómo pueden estar saliendo de nuestra boca cosas buenas como lo que estamos meditando ahorita y al rato pueden salir maldiciones? Y cuidado que sí hay personas que se autonombran cristianos, ¿verdad? Y son bien descaradotes y sacan unas palabrotas que yo no sé cómo es que se atreven. Ahí sí, no le entro para que vean. Ahí sí no le entro. Porque se me hace demasiado descarado y atrevido llamarme hijo de Dios y hablar como alguien que es hijo de Satanás. Eso es degradarse demasiado. Soy un hijo de Dios, es hijo de Dios, somos hijos de el 3 veces santo, nuestro Dios. Y Él demanda que seamos santos porque Él es santo y Él demanda que seamos santos como Él es santo. Tengamos mucho cuidado, hermanos. No puede salir de una misma abertura agua dulce y amarga. No puede la higuera producir aceitunas y no puede la vid producir higos. O son uvas o son higos, pero no las dos cosas. Hermanos, espero que esta meditación les haya animado en su andar hoy con el Señor. A mí me anima, ya me tiene aquí el Señor con este pasaje entre la espada y la pared. Y digo, ay Señor, tengo que pedirle perdón a mi Señor, ¿verdad? Porque muchas veces ofendo con mi hablar. Yo espero que hoy tengamos más cuidado. Hermanos, que el Señor les bendiga ricamente en este día. Ha sido un placer servir a Dios de esta manera y a ustedes darles su palabra nuevamente.
Que Dios les bendiga, si Dios lo permite. Mañana a las 8 los espero aquí para el segundo devocional de la semana. Hasta pronto.